Esos anticuerpos monoclonales que siendo joven, estudiante, dejaste de vacaciones en la heladera de la farmacéutica y el contador, tus padres amados, a quienes alguna vez consideraste ídolos, ya te voy a hacer alguna preguntita sobre ellos. Bueno, vienen con César Milstein, te iluminan el camino para que esta famosa ya mundialmente proteína, que es casi, yo lo diría de una manera sumamente elemental, y vos le vas a dar el corte como corresponde, académico, la palabra académica. Una proteína que trabaja para nuestro mal, para un tumor, lo ayuda, lo protege para que el tumor pueda crear vasos sanguíneos, se pueda expandir y toda esta cosa. Haber descubierto eso, yo supongo que en tu mente, en tu corazón, debe haber sido un momento único. Bueno, muchas gracias por haber leído tanto, porque lo dijiste todo vos, pero básicamente nunca pensamos, cuando en el año 92 pudimos ver esta proteína que tenía esta función y que nos hubiese llevado a este camino, y que encerrado en esta proteína había un potencial tratamiento. Nosotros, en realidad, con esto queremos ser bastante cautos, porque sabemos que nos falta recorrer muchas fases clínicas para poder llegar a eso. Estamos hablando de investigación básica. De investigación básica por ahora estamos hablando. Este es un nuevo mecanismo, una nueva estrategia. Pero cuando nosotros teníamos esta proteína, que la producían en el año 95, 94, cuando estábamos trabajando, la producían estas células, los macrófagos, que juegan un rol importantísimo en la respuesta de nuestras defensas, y que veíamos que se morían los linfocitos T. Los linfocitos T son el ejército que nos van a defender frente a bacterias, virus, parásitos, tumores. Y que cuando nosotros le poníamos la proteína esta de afuera, los linfocitos se morían. No entendíamos por qué. ¿Por qué necesitaría morirse un linfocito? Si un linfocito necesita crecer para defendernos, era paradójico. Y creíamos primero que estábamos trabajando mal, incorrectamente, hasta que en un momento nos dimos cuenta que la función potencialmente de esta proteína podría ser matar a los linfocitos cuando los linfocitos se hagan muy excesivos, cuando estén tratando de dañar componentes propios, como por ejemplo en la artritis reumatoidea, donde dañan las articulaciones, o en el caso de la esclerosis múltiple, cuando daña el cerebro, o la diabetes, cuando dañan el páncreas. Entonces pensamos en ese momento, ¿no será que Galectina 1 está matando linfocitos T, eliminando estos productos que producen los linfocitos T para causar el daño, a los fines de suprimir el daño en un individuo que está normal, en condiciones fisiológicas? Y bueno, y es ahí cuando hicimos un experimento que nos emocionó mucho, porque llevamos a las articulaciones de ratoncitos que tenían artritis, llevamos a Galectina 1 y veíamos que se suprimía la enfermedad. Ratoncitos que no podían caminar empezaban a caminar. Y ahí surgió la segunda hipótesis. Si en realidad esto sucede, veíamos que los tumores tenían muchísimas veces más Galectina 1, entre 10 y 20 veces más que los tejidos normales. Y empezamos a pensar, ¿no será que la está usurpando de los tejidos normales para poder evadir la respuesta? Entonces, un linfocito que se va a acercar al tumor tiene que matar al tumor, pero el tumor lo mata primero liberando Galectina 1. Y entonces dijimos, quizás sea el héroe y el villano, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la persona clara y oscura, y el héroe para poder suprimir la respuesta inmunológica, pero por el otro lado, los tumores lo utilizan para poder también suprimir la respuesta inmunológica que es necesaria para matar al tumor. Cuando demostramos estas dos hipótesis, lo mejor que le puede pasar a un científico es que haya otra persona en otro lugar del mundo, completamente diferente, que le interesa lo que uno está trabajando. Por eso defendemos mucho las publicaciones en revistas internacionales de gran difusión. Y por otro lado, que alguien pueda confirmar los hallazgos. Entonces, el hecho de que se haya podido confirmar, nosotros comenzamos a trabajar en el tumor de piel, en el melanoma, que fue el trabajo que publicamos en el año 2004, y la hipótesis de autoinmunidad en artritis, y cada una de esas hipótesis se fue demostrando en otros tumores. Ahora se sabe que en linfoma Hodgkin también esto sucede,
después en carcinoma de pulmón, en tumores del sistema nervioso central, en cáncer de mama, es un trabajo de Mariana Salatino y Tomás Dalotto de mi laboratorio. La verdad que tanto de mi laboratorio como de otros laboratorios del mundo completamente independientes, esta hipótesis pudo ser demostrada. Lo cual nos permitió decir, bueno, si los tumores producen esto, matan linfocitos T, los linfocitos T no pueden matar al tumor, ¿qué pasaría si yo tengo un fármaco que inhiba esta proteína? Algún proyectil que sería como un mecanismo de contraataque. El tumor libera este arma, entonces yo le bloqueo el arma para que el sistema inmunológico, que es el ejército, aumente su cantidad y su calidad para poder matar al tumor. En un momento yo dije que me iba a sentir tranquilo cuando otros en el mundo pudieran repetir nuestros paradigmas, nuestros experimentos. Eso sucedió y ahora digo que me voy a sentir tranquilo cuando lo que estamos diciendo que va a servir para la clínica pueda llegar a la cama del paciente. Porque hay tantos pacientes que sufren por la falta de descubrimientos y por la falta de herramientas terapéuticas que realmente tenemos que caminar mucho más rápido, tenemos que acelerar el paso justamente para que deje de sufrir tanta gente, para cronificar los tumores, para cronificar las enfermedades autoinmunes, para aliviarle la vida a esta gente. Porque de nada sirve hacer investigación por el ego si la gente sigue muriendo de enfermedades que se morían en el siglo pasado. Gabriel, las conversaciones con las empresas farmacéuticas caminan, hay interesados, hay que salir a vender esto que es un producto para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros en el mundo. Bueno, desde el año pasado particularmente, cuando publicamos el trabajo en la revista Cell, donde demostramos que además esta proteína también ha ayudado a formar vasos sanguíneos para que le llegue el oxígeno al tumor, este trabajo en particular trajo mucho interés de la industria farmacéutica porque demostrábamos un mecanismo a través del cual los tumores se hacían refractarios o resistentes a las terapias convencionales, como por ejemplo el bevacizumab, el anti-VEGF. Esto trajo interés y especialmente esto fue acompañado con toda la revolución que existe de la inmunoterapia, donde hoy en día, más allá y además de la quimioterapia, la radioterapia, de los distintos tratamientos de cáncer, se está tratando de estimular lo que se llama la potenciación de la respuesta inmunológica en el huésped. Entonces ahora nosotros teníamos dos blancos, podíamos bloquear galectina 1 para aumentar la respuesta inmunológica, para disminuir los vasos sanguíneos. Teníamos una herramienta, que estamos ahora adicionando más herramientas, y empezamos a hablar. Esto se pudo acelerar gracias a las patentes que está cuidando el CONICET. El CONICET patentó y entonces esto nos permite negociar con confidencialidad y tratar de intentar licenciar las patentes. En realidad no lo hago yo, lo hace el CONICET, que es el propietario de esto. Algunas propiedades las tenemos con algunas universidades también internacionales con las cuales colaboramos. Y bueno, y también nos ha ayudado muchísimo en este proceso la Fundación Sales. La Fundación Sales para el Cáncer es una fundación que cuando yo llegué acá a Buenos Aires, que llegué en el 99 y no tenía subsidios para poder investigar, desde ese momento nos vienen apoyando con equipos. Hay una familia que es la familia Ferioli-Ostri que nos está ayudando. Gracias, amigos de la Fundación, gracias por ayudar a hombres del apasionamiento, del estudio, de la laboriosidad de Gabriel. Gabriel, Edgardo Carosella, un amigo que ha estado con nosotros hace muchos años, que ahora está en Francia, un inmunólogo de prestigio internacional, que está en la Academia de Francia, sí, que data esa academia de 1600, nos dijo a nosotros en una entrevista como esta, hace unos 10, 15 años, ya no recuerdo, entrevisté tantos, que la ciencia hoy no solamente pasaba por el terreno de la investigación, sino que abordaba la creatividad. ¿Cuál es tu impresión? Sí, bueno, es el desafío de la creatividad y desafiar la creatividad para crear nuevos paradigmas. Tenemos que basarnos en conocimientos anteriores, pero también tenemos que desafiar conocimientos anteriores. Y una forma de poder hacer eso es poder tener la tranquilidad de crear. Si hay una ciencia rápida que nos exija constantemente resultados, que es lo que muchas veces sucede en este mundo tan vertiginoso, no da tiempo para poder leer, para poder crear y para poder contemplar. Nosotros, yo pienso que necesitamos esas tres cosas, meternos en nuestro interior
y encontrar esa nota que yo siempre pienso que tenemos en esta melodía de la vida y que nos permite poner algo inédito, diferente. Para eso necesitamos estar contenidos, no tener que estar corriendo para poder contemplar esa luz que tiene que llegar como un artista para poder crear algo diferente. Te miro, Gabriel, con admiración, con orgullo de argentino, de ser humano, y pienso en ese joven, Gabriel, que fue cantante de un coro, que fue artista, y pienso en ese humanismo puro, de ese cantante de un coro, artista, bailarín, cosas que te agradaban y formaban parte de tu humanidad. Pienso en este científico de prestigio internacional que de pronto se puede hasta sonrojar, porque esa sonrisa manifiesta que en todas esas... ¿Cuántas horas estás en el laboratorio? En realidad estoy trabajando, si junto todas las cosas que hago entre reuniones, trabajo en mi casa, laboratorio y todo junto, trabajo casi todo el día ya. El trabajo ha pasado a ser parte de mi vida, pero me cuesta decirle trabajo, porque ya es mi vida. Y a mí me divierte tanto, entonces que es muy difícil separarlo. Lo mismo también me gusta la vida social, me gusta mucho estar con mis amigos. Mis amigos son los que me han ayudado durante todo este camino, porque en este camino también hay algunos pasos difíciles y hay que tener mucho temple para poder, hay rechazos de revistas, hay rechazos de subsidios. A mí me ha pasado todo ese tipo de rechazos y las crisis han sido mucho más importantes que los éxitos, porque me han permitido salir adelante y sobreponerme, y los amigos han estado siempre, en las buenas y en las malas. Por lo tanto, si yo tengo una idolatría grande y una admiración, es a mis amigos. Mis amigos nunca los voy a dejar. Y también la vida me ha dado más que amigos, hermanos de la vida. Digamos. ¿Qué es la vida para vos? Y la vida es para mí disfrutar y hacer, estar activo, pero también tratar de disfrutar al máximo todo lo que nos pasa, tratar de vivirla intensamente, con las cosas buenas y con las cosas malas, y tratar de estar cerca de la gente que te necesita cuando te necesita, no alejarse. Fuera de cámaras me has dicho que te resulta corta. La vida a veces me parece que es corta y que uno tiene que hacer lo máximo que uno puede. Por eso esta proteína nos ha permitido meternos en diferentes sistemas biológicos e investigar qué pasa con la vascularización, qué pasa con el sistema inmunológico, con el tejido adiposo, con un tumor, con una enfermedad autoinmune. Toda esta cosa, conocer químicos que han venido al laboratorio nuestro, como Santiago Dilela, o Alejandro Cañoni, o Karina Mariño, gente que me han enseñado química, médicos que me están enseñando cosas. La verdad que me encanta esto de los grupos interdisciplinarios, que la gente, poder aprender mucho en esta vida que es corta para aprender todo lo que uno quiere. Con vos haría programas de 20 horas para escucharte más que para preguntarte, aunque a vos te gusta tener la duda de los griegos, que te pregunten, dudas. Sí. Pero por último, cuando decís que el cáncer se va a tratar, me estás queriendo decir que gracias a esta proteína lo vamos a acorralar, lo vamos a detener, lo vamos a controlar y la vida se va a prolongar. Bueno, esta es la pregunta del millón, la verdad, y yo creo que en un futuro, como ha pasado con muchas enfermedades, el cáncer se va a poder cronificar. El cáncer son muchísimas enfermedades diferentes, pero tratando de capitalizar también el efecto beneficioso de la quimioterapia, de la radioterapia, de la inmunoterapia, y no necesariamente y solo con respecto a esta proteína. Y hay que ser muy cauto, porque en realidad mucha gente puede llegar a ilusionarse con esto. Entonces hay que ser cauto, todavía nos falta caminar para las fases clínicas, pero queremos caminarlo sólidamente e ir tranquilos y poder, cuando tengamos un producto, estar seguro. Han pasado tantas cosas erróneas, digamos, en el camino desde el conocimiento hasta la terapia, que queremos ir con la tranquilidad de que estamos caminando bien, asumiendo nuestros errores y pudiendo caminar hacia la luz. Gracias primero, Gabriel querido, por tu vida, por la vida. Gracias por la vida. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Cómo no?
Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. ¿Cómo era esa niña de Andrea de 6 añitos? ¿Tenía esos rulos? Sí, creo que tenía más rulos. Sí, era salvaje. La Andrea de 6 años era salvaje. Andaba corriendo por todas partes. Y esa niñita con rulos, media salvaje como te denominas, ¿tenía alguna idea que iba a ser una investigadora de tu envergadura? ¡Qué pregunta! Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Cómo? Era muy curiosa, era muy atrevida, hacía todo lo que no tenía que hacer, me metía donde no me tenía que meter. De chica me gustó mucho el deporte, siempre. Pero no, por supuesto que no. ¿Y en la escuela primaria cuál fue tu escuela primaria? ¿En dónde? La escuela primaria fue la 18 de Lanús. ¿La escuela pública? La escuela 18, sí, escuela pública de Lanús, de Madariaga y 9 de julio. ¿Recordás alguna de tus maestras? Bueno, en la época de la primaria me gustaba mucho la biología, me gustaba la naturaleza. Entonces la maestra Carmen de Ciencias Naturales la recuerdo. Si Carmen me está viendo esto, se muere de emoción. Sí, seguramente. ¿Y la enseñanza media dónde fue? También en Lanús, en la escuela pública, comercial. Hice perito mercantil, en Piedra Buena de Lanús. ¿Eso porque pensando tus padres vas a tener laburo? Sí, yo pensaba trabajar, apenas terminara la secundaria, pensaba ir a trabajar como perito mercantil. Es más, en los últimos años ya iba practicando a ver a qué lugares presentarme para conseguir trabajo. Miraba en las últimas páginas del diario donde aparecían todos los avisos. No estaba del todo segura si iba a seguir en la universidad o no, pero ya buscaba trabajo cuando estaba en el 4º año del secundario. ¿Fuiste un estudiante traga, Andrea? Y yo estudiaba, pero como hacía tanto lío, siempre estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, era muy revoltosa. Y en la época de mi secundario estaba muy involucrada en política, con lo cual también yo quería cambiar el mundo, quería que el mundo sea más justo. Entonces ahí pensé que tenía que estudiar algo relacionado con la política y mi idea era estudiar economía política. Mira vos. Pero menos mal, porque para la política no soy muy buena. Andrea, ¿y entonces la facultad dónde? En la UBA. En la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, Bioquímica. Bioquímica. Como un premio Nobel. Claro. Nada menos. Claro. ¿Y cómo fueron esos tiempos en la facultad? Y la facultad fue muy divertida para mí. Aprendí mucho. Fueron años lindos. Realmente ahí empecé a descubrir que me gustaba la investigación. Entonces, ese proceso, ¿no? Empecé a hacer investigación antes de terminar la facultad. En los últimos 2 años ya estaba haciendo investigación. Y la verdad que me fascinó. ¿Por qué te vas a Estados Unidos? ¿O del país? Bueno, termino la carrera universitaria en la UBA y hago mi doctorado en la UBA. Y una vez que uno termina el doctorado, siempre es bueno conocer algo distinto, aprender algo distinto. Y yo justamente cambié de tema de trabajo, porque trabajaba en la UBA, trabajaba en plantas, en bioquímica de plantas, y me fui a Estados Unidos a aprender sobre virus,
O sea que cambié tema de trabajo, cambié área de investigación y fue muy bueno porque estuve expuesta a gente que pensaba diferente, pensaba problemas diferentes y eso me enriqueció mucho profesionalmente. Cuando te fuiste del país que te formó, ¿tenías realmente la intención de volver a ese país que es tu país? Sí, en realidad quería volver enseguida. Dije, bueno, me voy por 1 o 2 años, 3 a lo sumo, y me quedé casi 9. En realidad quería volver antes, pero la situación en el país estaba bastante complicada, el CONICET estaba cerrado, no había lugares donde volver a hacer investigación en Argentina. Entonces me quedé un poco más, afuera me estaba yendo muy bien, y en cuanto vi una oportunidad, ahí volví. Bien, en Estados Unidos trabajás el tema polio. Exactamente, ahí es donde empecé con los virus. Empecé a trabajar con polio. El virus de la polio es fascinante porque es un sistema muy sencillo para trabajar. Uno puede hacer muchas preguntas y tener las respuestas pronto. A las 24 horas, a las 12 horas uno tiene la respuesta. Muy diferente a otros virus como el dengue, que es con lo que estoy trabajando ahora, que para tener una respuesta hay que esperar 1 semana, 2 semanas. Entonces el virus de la polio es un sistema muy lindo para trabajar desde el punto de vista de hacer preguntas biológicas y poder contestarlas. Y aprendí muchísimo con quien fue mi supervisor en ese momento, Raúl Andino, en la Universidad de California en San Francisco, y ahí los virus me atraparon. Los virus hacen cosas distintas por mecanismos distintos a como los hace la célula, y eso me fascinó. Los virus se van de los esquemas, ¿no? O sea, uno tiene un esquema, este proceso biológico es así, y de pronto el virus te da vuelta. Y ese tener que repensar las cosas es lo que me fascinó de los virus. Y seguí trabajando en virus desde entonces. Desde entonces. Antes de ingresar al virus del dengue, en alguna pregunta que seguramente te tengo que hacer, quiero ir al tema, volver a la polio, teniendo en cuenta que hay 2 señores, Jonas Salk y Sabin, que trabajaron y descubrieron aquello que de alguna manera vos y tu equipo están a la búsqueda, que es una vacuna para terminar con el dengue, o por lo menos los antivirales, que lo vayan corriendo, cercando. Ese señor Jonas Salk y Sabin, que representaba o representó, o has tenido que verlo, o estudiarlo, o acercarte a él cuando estabas en Estados Unidos, me refiero a él a través de la literatura, del laboratorio o de lo que este hombre fue encontrando. Claro, bueno, esas 2 vacunas que todavía usamos para polio son 2 vacunas muy distintas, la Salk y Sabin. Claro. La Sabin es la vacuna viva, o sea, es un virus. ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es la que nos dieron a nosotros? Claro, sencillo. Una vacuna es un virus, ¿sí? Que puede ser un virus que causa infección, pero le da la oportunidad al cuerpo a generar una defensa, anticuerpos, entonces uno está protegido. Entonces esos virus son virus vivos atenuados, ¿sí? El virus Sabin, la vacuna de Sabin es justamente un virus atenuado. Lo que pasa es que en ese momento no se sabía lo que se sabe hoy sobre la biología molecular y no se podía manipular al virus a nivel genético. Entonces las vacunas eran, bueno, se prueban y se terminan probando en humanos. Y bueno, Jonas Salk se lo aplicó a los hijos, ¿no? Claro, en el día de hoy hay que hacer un montón de estudios previos, pero lo bueno de las herramientas actuales es que uno puede hacer vacunas desarrolladas en forma racional. O sea, uno estudia, genera conocimiento, entiende cómo funciona el virus, entonces dice, bueno, a este virus, por ejemplo el virus del dengue, lo puedo manipular genéticamente en algún lugar determinado para que el virus esté atenuado y se transforme de ese virus salvaje que está en la naturaleza, en el caso del virus del dengue están los mosquitos que lo transmiten, a un virus atenuado que se transforma en una vacuna, ¿sí? Entonces, ese proceso de generar conocimiento sobre este virus para poder hacer una vacuna en forma racional
es lo que tenemos en manos hoy en día, esa herramienta poderosísima. En la época de Sabin era prueba y error. Fue la vacuna contra polio fue fantástica, porque funcionó muy bien. Ahora, ¿quién correría el riesgo de empezar a dar vacunas a la población sin probarlas y sin estar 100% seguros de que es realmente buena y que no va a producir un daño en la población? Pero bueno, el tema de vacunas es realmente muy, muy interesante. Andrea, tu equipo, vos, con tus estudios, tus investigaciones, hablan, siempre dices vos, tratamos de entender, es una frase que usás con una, interpreto yo, enorme humildad. El tema inmune del mosquito, cuando vos decís que es diferente al sistema inmunológico del hombre, esas diferencias que has encontrado, ¿qué significan? Bien, lo que encontramos en un trabajo que recientemente publicamos es que el virus del dengue, cuando infecta a una persona, da lugar a una población de virus en el cuerpo de la persona infectada, una población de virus que son distintos. Una multiplicación. Claro, el virus se multiplica, ¿sí? Se multiplica, circula en el torrente sanguíneo de la persona infectada, pero no es un solo virus, o sea, no es un tipo de virus y todos son iguales. No, es una población de virus. Cada uno tiene su individualidad. ¿Sí? Como una población de personas, cada uno es distinto, ¿cierto? En el caso de los virus, es una población con virus distintos, ¿sí? Entre sí. Cuando uno compara el virus que hay en un humano y el virus que hay en un mosquito, ¿sí? Vemos que esas poblaciones son distintas. Y eso no lo sabíamos, lo descubrimos en nuestro laboratorio hace unos pocos meses. Y eso realmente para nosotros fue revolucionario, para nosotros, porque esto quiere decir que el virus, cuando se multiplica en el mosquito, tiene que utilizar artilugios para escaparse del sistema inmune del mosquito, que lo hacen cambiar, que lo hacen acumular lo que nosotros decimos mutaciones, ¿sí? Tiene que evolucionar el virus en una dirección muy distinta a la dirección en la que evoluciona en una persona. Entonces, el final son dos poblaciones distintas y el origen de esas poblaciones distintas es la diferente acción del sistema inmune de uno u otro, o las diferentes propiedades de las células de mosquito y humanas, o la temperatura, porque el mosquito está a temperatura ambiente, ¿sí? El virus tiene que multiplicar adentro del mosquito a temperatura ambiente, mientras que adentro del cuerpo humano multiplica a 37 grados. Entonces, todas esas diferencias hacen que el virus tenga que adaptarse para poder pasar de uno a otro. O sea, si el mosquito no pasa, si el virus no pasa de un mosquito al humano, no hay propagación, ¿sí? O sea, ese es el ciclo natural del virus. Tiene que pasar de una especie, que es el humano, al mosquito. Son dos especies distintas. Entonces, el virus tiene que adaptarse a pasar de una especie a la otra. ¿Y por qué es muy interesante esta adaptación del mosquito, del virus de un mosquito al humano? Es muy importante porque eso nos enseña cómo los virus hacen para saltar de una especie a otra. Y podríamos entender, por ejemplo, cómo surgen virus del Amazonas, que hay virus que ni conocemos y que están en animales, en monos, por ejemplo, y de pronto nos encontramos que ese virus salta a humanos, o el virus de la influenza, ¿sí? El virus de la gripe, que pasa de aves a humanos, ¿sí? De cerdos a humanos. ¿Cómo hace un virus para pasar de una especie a la otra? Esa es la pregunta. Y para mí es fascinante porque el virus tiene la capacidad de cambiar, ¿sí? A través de la diversidad de su población para adaptarse a un sistema u otro. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB,
Presente en los principales acueductos del país y la región.